una Buenos Aires feliz se prepara para los festejos del primer centenario. Alejandro, un joven periodista, recibe un encargo tan siniestro como perturbador: investigar la desaparición de 5 niños ocurrida más de 2 décadas atrás. Una joven que no recuerda nada de su vida, un hombre que se comporta como un perro y las oníricas imágenes de una sesión de hipnosis son las pistas que guiarán a Alejandro y también al lector hacia un final completamente inesperado. Martín Blasco, La oscuridad de los colores. Diario de J. F. Andrew, 28 de febrero de 1885. La casa no estaba mal, algo lejos del centro, una zona poco habitada. No me atrevo a decir que es ideal, pero casi. Estamos terminando las reformas. Tengo que trabajar a la par para dar el ejemplo. Mi personal deja mucho que desear. Joseph, Mary, Félix y Brian, 5 personas, contándome a mí. Para tamaña tarea, Joseph, sin estudios, ha sido marinero la mayor parte de su vida. Es bastante corto de entenderas, pero me ha demostrado su fidelidad en varias ocasiones. Mary ha sido desde siempre una gran admiradora de mi trabajo. Tienes amplios conocimientos de medicina y le he puesto a cargo de la salud de los niños, dadas las condiciones que deberían vivir. Pueden enfermarse, aparte, se encarga de los que gocen siempre de buena salud. Félix y Brian son mis 2 mejores discípulos. En Félix veo una clara inclinación a la crueldad, que a veces me preocupa, aunque también me sirve de ella para los pasos más difíciles del proyecto. Brian, por el contrario, se muestra demasiado débil. Somos muy pocos, por eso me arremango la camisa y trabajo como uno más. Quiero tener todo listos en menos de 2 semanas. Lo más importante ahora es conseguir a los niños. De eso se trata el trabajo. ¿Ya te vas? No, tengo unos minutos todavía. Ah, ¿Quieres que me quede? no, vas a llegar tarde. Estoy trabajando en una nota para el diario, muy interesante. Es mejor que salgas ahora, digo, para llegar a tiempo. Sí, es cierto, mejor. Caminar por las calles de Buenos Aires se hacía cada vez más difícil. Las veredas angostas, los hombres malhumorados, con ríos de sudor corriendo debajo de sus sombreros, las canillitas afónicos de tanto vocear sus diarios, los vendedores ambulantes balbuceando ininteligibles ofertas, los grupos de niños jugando a las tapaditas o a la rimada volvían imposible la tarea más básica que puede realizarse en una calle: caminar. Alejandro avanza a codazo limpio. No había otra forma. Tan exigente como la esgrima, el arte del codazo requería concentración, reflejos y estrategia, movimientos justos y contenidos que ocultaran la alevosía, acompañados con una letania a medio pronunciar, unión amorfa de las palabras disculpe, permiso, perdón y gracias, que como en el encantamiento místico que realizan los beduinos con sus flautas para dejar mansas a las serpientes, transformaba la grosería de un codazo en ejemplo de comportamiento ciudadano. El porte ayudaba, la figura desgardaba, y los rasgos finos casi añiñados, falsamente madurados con una barba cortada con esmero, le daban un aspecto general de niño grande y evacuaban cualquier duda sobre su respecto a las normas del buen convivir. Las únicas merecedoras de piedad ante los codos de Alejandro eran las mujeres. Respetar su paso justificaba llegar tarde. Tan difícil se había vuelto caminar por las calles del centro que cada día se las veía menos. Se quedaban en sus casas sentadas en pequeñas sillas con sus incómodos vestidos.
Se le ocurrió que podía escribir un artículo para el diario sobre el tema. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué se la ve cada vez menos? Propondría un poco en broma, un poco en serio, la creación de sendas especiales por las que pudieran pasear sin ser atropelladas. Aquí iban dos conversando con sus polleras acampanadas y trajes cruzados con grandes botones forrados. Allá, una con largas y estrechas mangas que terminaban sobre sus manos con adornos y botones. Como era verano, la mayoría visaba sombreros grandes con alas caídas que ocultaban parte de la cara. Algunas, las más coquetas, los adornaban con cintas, flores, fantasías de plumas teñidas y hebillas brillantes. Siguiendo los dictados de las revistas de moda o las vidrieras de Harrods y Gatt y Chávez, y esas exquisitas visiones debían apretujarse como sardinas al recorrer las calles del centro. Las sendas especiales eran la solución. En ese año de 1910, año del primer centenario de la República, ideas más estúpidas aún eran tomadas en cuenta. El feroz crecimiento de las últimas décadas obligaba a repensar la ciudad y cada día surgía un nuevo proyecto. Que aquí una diagonal, que haya un puente, que hay que mover este edificio del lugar. Los barrios se llenaban de plazas y las plazas de monumentos. Cada mañana Alejandro encontraba una nueva estaca clavada en el lomo de Buenos Aires, una pirámide, fuente o torre regalada por alguna potencia extranjera con motivo de centenario, que pasaba a llamarse Torre de Ingleses, Fuente de los Alemanes, y así con cada nación y su monumento. Tanto cemento y hormigón regalados provocaban que Alejandro se preguntase, ¿por qué los países hacían presentes tan inútiles? Si un amigo cumplía años, él no lo obsequiaba con una pirámide para el jardín, sino más bien con un perfume o un bastón. Ese día, entre estas reflexiones y la práctica eficiente del codazo, Alejandro se mantuvo entretenido hasta llegar a la Avenida de Mayo. Trabajaba en el diario La Prensa, luego de unos años de escribir ocasionales colaboraciones en varias publicaciones. Finalmente había conseguido un puesto estable como cronista, gracias a un viejo compañero de estudios cercano a la familia Paz, dueña del diario. Es que si había algo que Alejandro podía agradecerle a su padre, era la esmerada educación que había tenido. Buenos colegios, institutrices inglesas, clases de piano, membresías en los mejores clubes, y una buena educación deja siempre buenos contactos. Algunos de los niños con los que había compartido su infancia ocupaban hoy destacados puestos en el gobierno, la industria y el comercio. La desilusión paterna al empeño puesto en su formación vino cuando Alejandro dejó atrás la niñez y no coronó su aprendizaje con un título universitario como pretendría su padre, y prefirió matar sus horas en los cafés discutiendo con improvisados compinches sobre política, poesía y, por qué no, moda. Alejandro era un apasionado del presente, amaba seguir las novedades políticas, estar al tanto de las luchas sociales que se estaban dando en buena parte del mundo, oír los encendidos discursos de anarquistas, socialistas y radicales sobre ese futuro que cada día parecía más cercano. Por eso, el periodismo, el hecho de que Alejandro fuera hijo único, hacía más grande la desilusión paterna, ya que no había otro más que él para engrandecer el honor familiar. Con el tiempo, su padre se había acostumbrado a la idea, o quizás fuera que en realidad nunca había tenido grandes esperanzas sobre el futuro de su hijo. No tenían mala relación. Alejandro ni siquiera podía recordar una sola pelea entre ellos, más bien la relación era nula, inexistente, con su padre habitando a metros por encima de él, en un mundo de ideas puras,
Alejandro se revolvía en el barro de los pequeños hombres. Con los años, la balanza se había ido inclinando hacia el lado de Alejandro, que con su sueldo de periodista mantenía a los dos, pero no por eso su padre dejaba de considerar al periodismo una ocupación poco seria. Al llegar a la Avenida de Mayo, el gentío pudo expandirse y Alejandro respirar. El edificio de la prensa apareció ante sus ojos en todo su esplendor. Ningún diario en el mundo tenía uno como ese, ni el New York Herald, ni Le Figaro. 12 años atrás, cuando la construcción estaba por terminarse, más de 20.000 personas habían presenciado con asombro cómo la estatua de bronce de la diosa Palas Atenea era subida por medio de un elevador hasta la cima del edificio, desde donde ahora observaba la ciudad. La diosa, de pie sobre un globo terráqueo, sosteniendo en una mano izquierda un periódico y en su mano derecha una antorcha. Era una imagen inspiradora, pero a Alejandro se le hacía algo siniestra. Con eso de pararse sobre el mundo, entró por la puerta que daba al patio central y de allí subió al primer piso donde estaba la redacción. Su jefe lo esperaba con los brazos cruzados y exudando mal humor. Llego tarde, ya sé. Es que me quedé dormido, pero en el camino se me ocurrieron un par de buenas ideas para notas. Una, ¿dónde están las mujeres este verano? ¿Por qué se las ve cada vez menos por la ciudad? ¡Qué estupidez! Otra, ¿por qué las naciones del mundo insisten en regalarnos monumentos? Basta, Alejandro, por favor. Te tengo otra cosa. Hay un tipo esperándote desde hace más de una hora. Es el dueño de una fábrica de artículos de bazar. Uno de nuestros oficiantes. Pidió hablar con vos. No me dijo qué es lo que quiere. Está allá. En la puerta de la redacción se encontraba un hombre bajo, calvo, más bien rechoncho y con un fino bigote que contrastaba con sus gruesos labios. Por cómo retorcía su sombrero entre las manos, se notaba que estaba nervioso. Alejandro Berg, me dijeron que querían verme. Sí, mucho gusto, señor. Mi nombre es Omar Anuar. Quisiera hablar con usted, en privado, si de ser posible. Hable tranquilo que no nos escucha nadie. Lo que voy a decirle es muy importante. Realmente me gustaría hablar en privado. Le repito que no tiene de qué preocuparse. Ningún lugar es más privado que este. Observe. Entonces, me dijo que usted es anarquista y piensa poner una bomba en el Congreso. Ajá. ¿Y qué le gustaría matar al general Roca? ¿A quién no, amigo? ¿A quién no? Pero contar con mi ayuda y con la prensa, que sin duda lo apoyará en una causa tan noble, ¿necesita armas? ¿Dinero? ¿Qué podemos hacer por usted? Omar Anuar palideció al oír semejantes barbaridades, pero al notar que nadie alrededor mostraba la menor reacción, ya que todos estaban hablando, escribiendo o sumergidos en sus propios problemas, entendió lo que Alejandro buscaba demostrar. ¿Lo ve? Hable tranquilo. Aquí somos todos periodistas. Tomándolo del brazo, llevó al visitante a un rincón del salón y le ofreció una silla que previamente le había robado a Bontelli, el encargado de las críticas teatrales a quien Alejandro no soportaba. Entonces, ¿cuál es ese asunto tan misterioso que no quiere que nadie escuche? Tengo un trabajo para usted. Puedo pagarle muy bien. Mi hija ¿Qué pasó con su hija? estuvo desaparecida. Eso es malo.
Ahora ha vuelto. Eso es bueno. Fue robada de nuestra casa cuando tenía 1 año de edad. A Alejandro se le dibujó la sonrisa mientras se echaba hacia atrás. Por Dios, no sabía que era algo tan serio. Cuánto lo lamento. ¿Y dice que ahora ha vuelto? Sí, 25 años después. 25 años. ¿Pero dónde ha estado todo este tiempo? Una ráfaga de odio nubló la vista de Omar Anuar mientras respondía. De eso se trata el trabajo. Diario de J. F. Andrew, 4 de abril de 1885. Ya. Mañana será el gran día. Si llega a pasar algo, si por alguna razón la policía atrapa a Joseph o a Brian o a Félix, confío en ellos. No me delatarían, pero por perderlos sería el fin. Son hombres fieles que estuvieron dispuestos a seguirme hasta aquí. No son criminales, bueno, quizás Joseph lo sea un poco. Pero entrar a una casa y robar a un niño requiere mucho coraje. ¿Podrán hacerlo? Mañana será el gran día. Los Anuar. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Los Anuar vivían cerca de la estación Constitución. La entrada principal daba a un pasillo que comunicaba con los cuartos. Al fondo se veía el patio con una parra. La decoración era típicamente árabe. Había caligrafías en casi todas las paredes. Un enorme tapiz con un paisaje campestre del Líbano. Alfombras y grandes almohadones bordados. Omar y Alejandro se encontraban en el salón principal, un recinto oscuro con una alfombra que cubría casi todo el piso. Excúseme de presentarla a mi mujer. Para ella, el regreso de Almira fue una gran alegría, pero también una gran conmoción. Temo por su salud. Por eso prefiero que tengamos esta charla a solas. Alejandro no terminaba de saber qué hacía allí exactamente. Se había visto arrastrado por Omar hasta su casa. La idea de un trabajo inesperado había contribuido porque si bien contaba con un sueldo estable, siempre estaba corto de dinero. Ya le dije que mi hija fue robada cuando era una niña y que recientemente ha regresado. Ahora le voy a explicar lo que espero de usted, Alejandro. Empecemos desde el principio. Omar dejó la tetera sobre la mesa antes de comenzar a hablar, encendió un cigarrillo. Hace 2 semanas mi mujer estaba en el patio, regando las plantas, y llamaron a la puerta. Abrió y se encontró con una mujer joven que la miraba con expresión desorientada. Le preguntó quién era y qué quería, y la joven solo dijo que se llamaba Amir Anwar. ¿Ese era? ¿Ese es? Perdón, el nombre de mi hija. Mi esposa casi se desmaya al oírlo. El té no era del gusto de Alejandro. Hubiese preferido un mate. Durante unos segundos se dedicó a resolver el té con una cucharita para hacer algo con sus manos. ¿Y están seguros de que es su hija? Por supuesto, que no lo creamos inmediatamente. Había que comprobar que realmente fuera ella. Yo no hubiese sabido cómo. La última vez que la tuvimos con nosotros era un bebé. ¿Cómo reconocer a esa niña en una mujer adulta? Pero mi esposa estaba preparada. Las madres son algo especial. ¿Su madre vive, señor Berg? No, prácticamente no la conocí. Cuánto lo siento. Los hombres podemos esforzarnos en ser buenos padres. Podemos amar a nuestros hijos más que a nuestra propia vida. Y sin embargo, el amor de una madre siempre será superior. Zainat no abandonó nunca las esperanzas de reencontrarse con Almira.
La muerte de nuestra hija hubiese sido menos dolorosa para ella que su desaparición. Vivió torturada por preguntas sin respuestas. ¿Estará viva? ¿La habrá criado otra familia? ¿Sabrá de nosotros? ¿La volveremos a ver? Si no, sucumbió a la tristeza. Fue porque se aferró a la esperanza de que Amira regresaría. Obligó a su memoria a conservar cada seña particular que le serviría para reconocer a su hija. Y cuando esta joven se presentó, unos pocos minutos después de acercarla, entra a la casa, revisó su cuerpo y encontró las señales que recordaba: una mancha de nacimiento sobre el hombro izquierdo y el pequeño lunar debajo del pezón derecho. Los dedos gordos de los pies más cortos que el resto, las orejas casi sin lóbulos, el cuello largo, la boca que se inclinaba un poco hacia la izquierda. Fue una gran alegría. Mashak alak, al-Malik alak ol, Saulak alak. Alejandro interrumpió a Omar, temiendo que con la emoción se olvidase del castellano. ¿Cómo fue que su hija desapareció? En ese entonces vivíamos en un conventillo. No hacía mucho que habíamos llegado a la Argentina y éramos muy pobres. Como única alegría teníamos a nuestra hija. Y una mañana simplemente desapareció. Alguien la robó de su cuna en plena noche. Por Dios, ¿y qué pasó después? Nada, vino la policía y no se preocuparon demasiado. Luego nos enteramos de que esa misma noche habían desaparecido otros niños en casas cercanas. ¿Y no supieron nada más en todos estos años? Nada. Con el tiempo logramos una mejor posición y compramos esta casa. Sin embargo, nunca fuimos felices. El dolor por la pérdida de nuestra hija nunca nos abandonó hasta que volvió. ¿Pero dónde estuvo todos estos años? Esa es una pregunta que Amira no puede responder y por eso está usted aquí. No entiendo. No recuerda nada. Amira no puede recordar nada de lo que ha sucedido en su vida antes de tocar a nuestra puerta. Cansado ya de revolver, Alejandro dejó la taza sobre la mesa. Lo que acababa de oír no tenía demasiado sentido para él. Ya sé lo que está pensando, que es imposible. Yo pensé lo mismo, pero parece que sufre algún tipo de conmoción que no le permite recordar. Creíamos que pronto mejoraría, pero ha pasado 3 semanas y sigue igual. La ha visitado montones de doctores en estos días y dice que está sana, pero su memoria no vuelve. Y yo quiero descubrir la verdad. ¿Fue a la policía? No hicieron nada en ese momento. ¿Para qué voy a llamarlos ahora? Por otro lado, no quisiera ponerle en riesgo la seguridad de Almira. Amira es extraña. No es solo que no recuerde. Hay algo más, algo con lo que la policía no podría tratar. Por eso pensé en recurrir al diario. ¿O no se dedican los periodistas a la búsqueda de información? Eso es lo que yo quiero, información. ¿Y por qué yo? Porque usted es de los nuestros, señor Berg. Alejandro comprendió. Pocos temas dividían a la opinión pública como el de la inmigración. Los hombres y las mujeres que un día habían bajado de los barcos sin nada entre sus manos, hoy eran mayoría. Sus hijos no solo eran argentinos de nacimiento, sino que se habían convertido en abogados, arquitectos, profesores y médicos, cumpliendo el sueño de sus padres. Eran jóvenes que además aspiraban a tener influencia en la política argentina. Sus padres
habían atravesado el mundo para que ellos tuvieran mejores oportunidades. Entonces no podían quedarse de brazos cruzados. Cada día, dos visiones de la Argentina se enfrentaban en los diarios y las revistas del país. Estaban los que acusaban a los italianos, españoles, alemanes, polacos y rusos de corromper una supuesta pureza nacional. Y estaban los que creían que el problema era que la antigua oligarquía local temía perder el poder. Como hijo de inmigrantes, Alejandro había dejado clara su posición en algunas notas firmadas para publicaciones menores, en las que podía expresarse con más libertad que en la prensa. Una de esas notas, en la que se burlaba de la ley contra los inmigrantes, propuesta por Miguel Cané, había sido bastante popular entre quienes estaban a favor de la inmigración. El secuestro de mi hija y el de los demás niños que desaparecieron el 5 de abril de 1885 fue un crimen contra los inmigrantes. Esos niños, de no haber sido robados, hoy serían jóvenes luchando por hacer oír la voz, jóvenes, como usted. ¿Quién mejor entonces para ayudarnos? Alejandro entendió perfectamente la argumentación de Omar. Supo además que no solo sería una oportunidad de ganar un dinero extra, sino también de investigar un caso que merecía ser resuelto y que jamás iba a tener la atención de las autoridades. ¿Me está ofreciendo jugar al detective? Si quiere pensarlo así, Muy bien, cuenta conmigo, pero voy a tener que hablar con ella. por supuesto, sígame, lo llevaré a su cuarto. Diario de J. F. Andrew, 15 de abril de 1885. Ha sido un éxito, como imaginé. No hubo ningún problema. Mientras escribo estas líneas, 5 niños regordetes y sanos juegan en la alfombra. Por el momento, los niños dormirán juntos en una habitación hasta que estemos listos para comenzar. Me estremezco al pensar en lo que vendrá. ¿Arrepentimiento? ¿Temor? No, emoción.